Te lo imaginas de muchas maneras porque mucha gente te explica, te cuenta, pero no sé, yo creo que sobre todo pues es un aprendizaje entre el bebé y tú. Me imagino que será la mejor experiencia que he tenido, pero creo que también será un proceso duro de adaptación por su parte y por la mía. Yo creo que será un cambio de vida total porque llevo un ritmo de vida bastante dedicado al trabajo, con lo cual supongo que será un parón, pero bueno, también me apetece, supongo que será una experiencia muy rica para mí. El embarazo, una experiencia transformadora para cualquier persona y un pequeño milagro de la biología. Hoy conoceremos cerebros que están intentando entender el secreto de la formación de una nueva vida para asegurarse que todo salga lo mejor posible y quizás incluso para superar un poco los límites de la naturaleza. Tener un hijo te cambia la vida, pero incluso como veremos hoy, te cambia el cerebro. De la misma manera que durante la adolescencia el torrente hormonal transforma el cuerpo y la mente de un niño en la de un adulto, durante el embarazo las hormonas cambian algunas estructuras del cerebro y lo condicionan para que piense y sienta como el de una madre. Soy Susana, me dedico a estudiar las bases neuronales del vínculo materno-filial, pero donde más aprendo es con mi hija de 1 año y medio, y lo que más feliz me hace a día de hoy es ver a mi hija reírse a carcajadas y motivarse con las pequeñas cosas de la vida. Susana, entonces, según tu estudio, el cerebro de estas chicas embarazadas, futuras madres, está cambiando en estos momentos. Exacto, está cambiando para adaptarse para la maternidad. A nivel popular siempre se dice que las madres tienen déficits de memoria durante el embarazo. Nosotros evaluamos la memoria antes y después y no encontramos cambios significativos. Lo que creemos que está ocurriendo es que las madres tienen un cambio de atención, es decir, lo que para ellas es realmente importante es todo lo relacionado con el bebé. Se acuerdan perfectamente de cuánto pesaba en la semana X de embarazo, pero no se acuerdan, por ejemplo, si han cerrado la puerta, ¿no? Esto es un poco lo que se conoce con The Mommy Brain. Lo que sí observamos es que los cambios cerebrales correlacionaban con medidas de vínculo, es decir, cuanto más placer al interactuar con el bebé, más nivel de cambio a nivel neuronal. ¿Y vosotras estáis notando un cambio drástico? Más allá de que estáis embarazadas, que ya es mucho, ¿no? Pero a nivel de cómo os sentís o cómo pensáis. Toda yo he cambiado a nivel físico, a nivel emocional, es verdad que te vuelves más sensible, el olfato te cambia, estás todo el día pensando, al menos yo, en cómo estará mi bebé y estará bien y estará vivo. Si te paras a analizar lo que ha dicho Emma, o sea, dedicar más del 80% de tu tiempo a pensar en una persona que no eres tú, es un cambio muy importante. O sea, claro, pues yo estaba pensando en algo cerebral. Es cerebral. Pues claro, pero es como que sabes que tienes que cuidarlo. No, piénsatelo de otra manera. Piénsatelo desde el punto de vista de que normalmente tú, si no estuvieses embarazada o no fueses mamá, estarías pensando gran parte de tu tiempo en cómo satisfacer tus necesidades. Sí. Es un cambio tan potente que el protagonista de tu vida dejas de ser tú. El protagonista de tu vida ahora es el bebé y estás pensando constantemente en cómo satisfacer las necesidades del bebé. Que a más cambios cerebrales, más vínculo materno-filial. El equipo de Susana Carmona escaneó los cerebros de mujeres antes y después del embarazo y vieron que había áreas relacionadas con la empatía y la cognición social, entre otras, que cambiaban de estructura física, y no solo durante el momento del embarazo. ¿Cómo se os ocurre el experimento? Pues de una forma muy bonita. Estábamos en el laboratorio ahí en el 2009, 3 chicas de 30 años, Celine Huxema, Erika Barba y yo. Nos dedicábamos a la investigación, pero siempre teníamos en mente que en algún momento queríamos ser mamás. Y nos preguntábamos un día volviendo en coche qué cambios se asocian con el cerebro al ser mamá y vimos que no había nada en humanos. Empezamos sin financiación,
con muchas ganas y con mucho deseo de ver qué pasaba en el cerebro de las mamás, pero sí, sin ¿Y financiación. participasteis vosotras en el estudio? Sí, algunas participamos como futuras mamás y otras como personas control para ver. Qué curioso, empezasteis sin financiación, terminó publicado en una de las revistas más importantes que existen, Nature, y era la primera vez que se demostraba que el cerebro de la mujer se preparaba para ser madre. Exacto, y que esos cambios perduraban al menos 2 años después del parto. Y posiblemente mucho más. Sí, a ver qué pasa. Mira, espera, te voy a presentar a Ana y a su pequeña Nora. ¿Qué tal? Nora, mira qué guapa. Ana vino a hacerse la resonancia antes de quedarse embarazada de Nora y ahora viene a hacer la segunda parte. ¿Y te sientes como otra persona ahora que antes de quedarte embarazada? Pues la verdad es que sí, la verdad es que las prioridades cambian, estás más despistada en otras áreas, estás muy con una señal de alerta respecto al bebé. Pues espera, todo esto que nos está contando Ana te lo podemos demostrar científicamente comparando su cerebro de antes de ser mamá con su cerebro después de tener a Nora. Te voy a presentar a Erika Barba. Con ella empezó gran parte del estudio. Hizo la tesis doctoral sobre este estudio y que ha durado 8 años, ¿no? 8 años y medio. Sí. Todo chicas por eso, ¿no? Todo chicas que hemos sido madres, además. Sí. Ajá. ¿Y este es el cerebro de Ana que están escaneando? Sí, así es el cerebro de Ana. Lo que sí llama la atención es que los cambios son reducciones en sustancia gris. Es algo equiparable a lo que sucede en la adolescencia, donde también hay grandes cambios hormonales por una parte, por otro lado una ganancia en cuanto a funciones y, curiosamente, reducción en volumen de sustancia gris. Y una pregunta, porque en estudios de neuroimagen se está diciendo que a veces hay mucha exageración, que se ven cambios pero que en realidad no son tantos. Vosotras tenéis mucha experiencia en este tipo de estudios. O sea, ¿son cambios muy notables o no? Yo, Pera, llevo 16 años haciendo investigación. He trabajado con poblaciones con patología grave como esquizofrenia y nunca hasta ahora he visto cambios tan potentes como los que hemos visto aquí. Fíjate que cogiendo simplemente las imágenes de cambio podemos clasificar con un 100% de acierto si esa persona ha pasado o no por un embarazo antes. Y esto no lo he visto en ningún otro estudio que yo haya realizado. O sea, tú podrías coger una mujer cualquiera al azar, te podría traer aquí una chica, tú le miras el cerebro y podrías ver Me das la si... imagen antes y después y podemos acertar si esa persona ha tenido o no en embarazo entre los dos escáneres. ¡Qué fuerte! Bueno, y es más, son cambios que perduran 2 años de posparto. Sí, ese es el punto clave, ¿no? Es decir, no es que el cerebro cambie en el embarazo porque es una situación nueva, es que está como preparándose para una nueva situación que va a ser ya definitiva. Sí, yo creo que así está perfectamente bien dicho. El embarazo prepara al cerebro para que la madre haga mejor sus funciones. ¿Y los padres qué? ¿También nos cambia el cerebro? Pues de momento siento decirte que no hemos observado cambios en el cerebro de los padres que participaron en el estudio. Es cierto que se dice popularmente que la madre es mamá nada más quedarse embarazada y el padre pues lo es una vez nace el bebé. Entonces no sabemos qué ocurre una vez está interactuando con el bebé y si eso va a modificar en cierta manera su cerebro. Lo estamos estudiando. Vais a medir cerebros de padres durante el tiempo ahora para ver si la interacción con el bebé les cambia el cerebro. Puede modificar el cerebro. Pero sí que es cierto que hay algunos hombres que cuando la mujer está embarazada sienten algunos síntomas físicos, ¿no? Sí, eso se llama el síndrome de Cubat. Sienten síntomas físicos y psicológicos y entre los más llamativos pues hay casos en la literatura que describen hinchazón del abdomen o incluso que empiezan a segregar leche durante el embarazo. Sí. Eso es por hormonas. Eso es por el efecto de las hormonas. Sí. Interesante cómo cambia el cerebro de las madres, pero lo verdaderamente misterioso es lo que ocurre en el feto, en esos 9 meses durante los cuales una única célula se divide sin parar hasta formar un individuo completo. El cerebro que investiga estos procesos, que se asegura de que todo funcione bien y que analiza cómo esta etapa fetal influye en nuestra vida futura, es Eduard Gratacós, el médico de los que todavía no han nacido. Me llamo Eduard Gratacós y trabajo de médico investigador. Las 2 cosas que más me gustan son la música, sobre todo de Wagner, y mis 3 hijos. Una no me abandonará nunca y los otros sí, pero esto es parte del proceso vital.
A veces pensamos en el embarazo como un proceso un poco pasivo, ¿no? Guiado por la biología, pero dices, lo que ocurre aquí dentro, esos 9 meses, o sea, es fundamental para la vida futura del individuo, ¿no? Tu inteligencia, de forma muy sencilla, depende en 3 tercios de tu vida intrauterina, el primer tercio, el segundo tercio de tus primeros años de vida y el tercer tercio de tus genes. O sea, tus genes son importantes, pero necesitan el ambiente. Y entonces, si el ambiente intrauterino no ha sido óptimo, perfecto, has recibido todos los alimentos que necesitabas, no ha habido un estrés muy elevado en tu madre, no has recibido tóxicos, si el ambiente es óptimo, tus genes se podrán expresar bien, pero hay muchas circunstancias que podrían hacer que este desarrollo dentro del útero no sea perfecto. Un tercio, que me parece muchísimo, es lo que ocurre durante el embarazo. Sí, se calcula que en una sociedad desarrollada podría haber 1 de cada 10 niños podrían tener problemas de neurodesarrollo, que se traducen generalmente por fracaso escolar, porque es donde se demuestra la capacidad cognitiva, y se estima que entre un 60 y un 70% son de origen prenatal. El feto es como un árbol que se planta en la madre y pone unas raíces, porque tiene que vivir de la madre. Y eso se llama placenta, esas raíces. Es como un tiesto donde él se va a plantar. Si ese tiesto no siempre crece tan bien como nos gustaría, porque tiene que haber un lenguaje biológico entre el feto y la madre para que la madre deje que esas raíces crezcan, porque es otro ser, es su hijo, lo puede querer mucho, pero su sistema inmunológico no lo sabe. En condiciones normales lo atacaría. Pero hay un lenguaje entre la madre y el feto envía unas señales biológicas y la madre, en vez de atacarlo, es la única vez en su vida, que en vez de atacar un trasplante, lo va a proteger. Tú eres investigador, aparte de médico, o sea, que una célula se empieza a desarrollar y en 9 meses forma un individuo. Sí. Eso es alucinante. O sea, que imagino que 1000 cosas, pero ¿qué no sabéis, por ejemplo, de todo este proceso? ¿Qué estáis investigando? Bueno, no se saben muchísimas cosas, ¿no? Pero una célula lleva toda la información para construir a un individuo y para funcionar durante 80-90 años. En cada momento ha de saber en qué sitio está esa célula, lo que está arriba, abajo, derecha, izquierda. A las pocas horas de crearse un embrión, ya sabe dónde está la derecha, la izquierda, arriba y abajo. Y todavía no se sabe cómo lo puede saber. Entonces sabemos que hay campos gravitatorios y también sabemos que hay campos bioeléctricos, diferencias de potencia en las células, que hacen que el cuerpo sepa que aquí ha de salir una oreja y que ha de tener esta forma. Porque ¿cómo saben las células que se han de parar ahí, justo ahí, y no crecer un poco más, un poco menos? O sea, fuerzas físicas que influyen en la expresión de genes para que salga una oreja donde tenga que salir y no en otro lado. ¿Y se puede manipular eso, imagino? Se puede manipular y hay experimentos interesantes, pero tú puedes hacerle salir a una rana una oreja donde quieras manipulando los campos bioeléctricos. Está demostrado. Está bien porque nos permite soñar con fuerzas que algún día quizás nos sorprendan. Y una de las cosas más fascinantes que hacéis es cirugía intrauterina. Podemos entrar y podemos hacer pequeñas cirugías en el feto. Tenemos que usar instrumentos muy finos para no alterar la fisiología del útero. No podemos abrir el útero y después cerrarlo, pero con unos instrumentos endoscópicos podemos entrar, podemos acceder al feto, meternos por su boca, llegar al estómago, a la tráquea, a la vejiga, es decir, podemos hacer bastantes operaciones que por suerte son muy poco comunes, es decir, sería necesaria una en cada 1000 embarazos, son pocas, unas 450 en España en todo el año, no es mucho, pero que pueden salvar vidas en casos muy trágicos. Una pregunta, la edad de maternidad está claramente aumentando, ¿no? ¿O no es una sensación social solo? No, hay datos objetivos de que está aumentando, más en algunos países como el sur de Europa. No es un dato bueno que aumente la edad materna porque se sale de la franja óptima y por tanto eso empeora un poquito los resultados del embarazo. Por ejemplo, puede haber más abortos, puede haber más prematuros, puede haber más hipertensiones. Pero también es importante remarcar que esos incrementos son pequeños. En general, estadísticamente son aumentos, pero desde un punto de vista personal son incrementos muy pequeños. Por tanto, si una mujer decide tener un hijo a los 40 años, que hoy en día es bastante común, tampoco debe alarmarse. Es decir, a los 40 ya los tiene, no va a poder tirar para atrás. Entonces, no pasa nada, lo que tiene que hacer es un buen control y en general estar tranquila que las cosas irán bien. ¿Tienes hijos? No, no tengo. ¿Pero te gustaría tenerlos? Pues sí, quizás sí. Per fortuna no, por el momento no quiero. ¿A qué edad te gustaría tenerlos? Bueno, voy a cumplir 31 años, ¿vale? Sí. Estaba pensando este año, como al final del año o el año que viene. Me es indiferente. ¿Ah, sí? Sí, no me importaría tener ahora mismo un hijo o tenerlo dentro de 20, 15 años. Mínimo unos 30 y pico
largo. Una mujer tenga un hijo a los 35, a los 40, actualmente es una cosa muy normal, no es arriesgado porque la salud de una mujer actualmente de los 40 no es la misma de la que tenían anteriormente una señora de 40 años, antes era una señora. Hombre, es evidente que hasta con 50 y 60 puedes tener. Ya es eso, ya que te cuenta la energía, el tiempo, lo que quieras vivir con el niño, tú, que te permitan. Eduard, entre que nos cuidamos más y que la medicina avanza muchísimo, tenemos quizás una falsa expectativa de que podemos extender la edad de embarazo a límites casi que superan la biología. Es posible que haya esta percepción, es falsa obviamente, la salud depende de la edad. Hay una estadística que se cumple, después hay casos individuales y clarísimamente la salud es mucho mejor a edades altas en este momento, claro, y podemos alargarla muchísimo. Pero eso no nos debe hacer olvidar que todo tiene unos límites. El óvulo es muy importante para la salud reproductiva y, por tanto, si un óvulo de una mujer fuese más joven, sí que una parte de los malos resultados a partir de los 40-45 es porque el óvulo es de peor calidad y el embrión que sale de ese óvulo también. Pero después hay un envoltorio, que es una madre que tiene que responder a ese embarazo, tiene que adaptar su presión arterial, tiene que adaptar su metabolismo y, sin ninguna duda, está más preparada a hacerlo cuando es joven. Una vez más, eso no quiere decir que no se puede hacer, pero los límites existen seguro. ¿Y en los hombres la calidad del esperma también se afecta tanto con la edad o no? Lo cierto es que se afecta mucho menos que la calidad de los óvulos. Y vemos en los medios a veces mujeres que han tenido hijos con ayuda, imagino, de fertilización artificial a los 60 años o incluso más. ¿Eso vosotros cómo lo gestionáis? Hombre, es un debate complejo. Incuestionablemente tiene más riesgos y decir que no sería falso. Es un debate también bioético en el que yo no estoy capacitado para entrar, sí, pero es un debate importante. Bueno, pero está la crianza del hijo, es decir, si la diferencia de edad es correcta, no es correcta esto, o es la ideal. En esto deberían entrar también más especialistas, no solo los que nos dedicamos al embarazo, ¿no? La edad a que las mujeres tienen su primer hijo ha ido aumentando en todo el mundo desarrollado. En España ha pasado de los 25,2 años en 1975 a los 30,6 en 2004, convirtiéndose junto con Italia en los países europeos de edad materna más tardía. De hecho, el 33% de niños españoles son hijos de madres mayores de 35 años, y sin embargo, solo el 3% nacen gracias a técnicas de fertilidad. Esto puede sorprender, ya que a los 25 años las opciones de embarazo por ciclo son del 25%, a los 30 baja al 12% y a los 40 al 5%. Si las mujeres son madres primerizas a edades en las que las posibilidades de embarazo son bajas, ¿qué está cambiando? ¿Nos cuidamos más? ¿Controlamos mejor la biología de la fertilidad y maternidad? Un embarazo hoy a los 40 sin duda más seguro que hace 50 años. Pero ¿y la fertilidad? Vidas más sanas, pero también más estresados. ¿Somos más fértiles ahora o no? De hecho, cada vez acudimos más a clínicas de fertilidad. ¿Será esto la norma? ¿Y cuál será el límite? ¿Abuelas que decidan volver a ser madres? ¿Bebés con 3 padres biológicos? ¿Úteros artificiales? Estamos en Valencia para conocer a un cerebro que está en la frontera técnica y ética de la fertilización humana, en los límites de lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. ¿Todo vale para tener hijos sanos? Carlos, escuchamos muchas informaciones sobre estos temas, pero ¿alguien de 40 años ahora es hombre o mujer menos, más o igual de fértil que hace 50 años? El problema, para responder esa pregunta, es que realmente no tenemos datos fidedignos de cómo era la fertilidad hace esos 50 años, porque es ahora cuando están accediendo las personas a esta edad a poder tener hijos por razones exclusivamente sociales que todos comprendemos, entendemos, y es que no puede ser de otra forma. Lo que sí que sabemos es que antes las personas tenían más niños y se morían más, pero porque también, porque también lo hacían a la década de los 20, que es cuando estamos programados pues para poder tener hijos, porque realmente ese es nuestro límite de vida. ¿Hasta dónde podéis extender esta fertilización en edad? Hasta el cielo y más lejos aún. Se puede, no hay límites. En investigación y en técnica no hay límites. Hoy por hoy disponemos de todas las armas médicas y técnicas
para poder conseguir un útero que es inmortal y para poder obtener gametos que cuando el ovario muere, poder incluso generarlos cuando él no existe. Eso es en lo que se está trabajando. Soy Carlos Simón y mi profesión y mi pasión durante toda mi vida ha sido ser médico. Y lo he querido ser desde que en mi infancia vi al médico de mi pueblo como cuando mi hermana estaba enferma, venía, la auscultaba, sabía lo que tenía, le daba el tratamiento y se curaba. Me parece que eso es lo mejor que puede hacer un ser humano por otro. Antes de ver cómo crear óvulos y espermatozoides, que es espectacular, tu gran tema de investigación es la creación de úteros artificiales. Sí, esto es hoy por hoy posible, igual que se pueden crear otros órganos. Hoy ya se pueden crear otros órganos vitales, pues nosotros, desde el conocimiento básico de conocer el endometrio, luego saber los mecanismos que lo regulan y luego utilizar el órgano completo, es lo que pretendemos, pues, poder tratar lo que se llama el factor endometrial de la esterilidad. Ajá, porque trasplantes de útero ya hay, pero eso sería hacerlo con las propias células del paciente y trasplantarle a alguien, una mujer en principio. Trasplante de útero ya hay y se hace o bien con útero de cadáver, o bien con el útero de la madre, o bien con el útero de una amiga. Y eso tiene los problemas de rechazo lógicos de un trasplante. Pero lo que estamos tratando es de recelularizar el útero para introducir las células de la propia persona para que no sea rechazable. Y en el caso de los transexuales, alguien con cuerpo masculino pero identidad sexual femenina que quisiera ser madre, ¿se le podría trasplantar o incluso hacer un útero y ser viable? Claro, si ha cambiado su fenotipo a femenino, se le puede trasplantar el útero porque hormonalmente se va a mantener dado que ya es una mujer y por lo tanto podría funcionar. Claro. Wow. Uno de los proyectos más increíbles que llevan a cabo es crear óvulos y espermatozoides a partir de células de la piel. Bueno, y aquí te presento a Inmaculada Moreno, que es la investigadora principal de este proyecto. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás convirtiendo células de la piel en o esperma o en óvulos? Esto es espectacular. Esto es muy complejo, se está mejorando rápido. Sí, o sea... a ver, es un proceso muy complejo. Realmente es la reprogramación de células es algo que es relativamente reciente y se está avanzando muchísimo, tanto en la tecnología de reprogramación genética como en otros aspectos. Pero eso ya lo habéis logrado, o sea, se ha publicado en artículos científicos que lo habéis conseguido. Sí, nosotros lo hemos hecho en células de piel humanas que hemos reprogramado directamente a óvulos o a espermatozoides, a gametos humanos. Y tú, es que le comentaba antes a Carlos, o sea, convertir una célula de hombre en esperma o en óvulo es indiferente. Sí. Sí, realmente a nivel genético, a nivel fenotípico, eso se puede conseguir sin ningún problema. En realidad, los gametos tienen la mitad de la carga cromosómica, entonces no necesitamos que sean ni XX ni XY, con que sean o X o Y tendríamos suficiente. O sea, que una célula de mi piel se podría convertir en un óvulo, darme un entorno hormonal, introducirme un útero artificial y quedarme embarazado. Sí. O sea, sí que se podría. Sí, técnicamente se puede. Lo que pasa es que no lo hacemos para eso, no lo hacemos con ese fin, lo hacemos con un fin médico porque la mitad de las pacientes infértiles hoy en día necesitan donación de ovocitos porque sus ovarios no le funcionan y todos queremos tener hijos genéticamente propios. Y lo que quisiéramos es que dentro de unos años el donar ovocitos de una mujer a otra quedara completamente obsoleto y que fueran las mujeres que no tienen las que crearan sus propios ovocitos, sus propios gametos. Además de la creación de úteros y células reproductoras, otra línea que está avanzando de manera impresionante son los análisis genéticos, tanto de parejas que puedan llevar algún gen defectuoso como del embrión. Aquí comenzamos con la pareja que quiere tener un hijo, sabiendo si ellos comparten una mutación que va a dar lugar a que el niño esté enfermo y poder prevenirla. A continuación, analizamos el embrión antes de ser colocado en la madre para asegurarnos de que no tiene ninguna enfermedad genética ni cromosómica que la podamos prevenir. También conocemos el momento más apropiado para poner el embrión en la madre, haciendo un análisis en el endometrio que se llama un ERA. Y a continuación, una vez se ha producido el embarazo, tenemos la capacidad de investigar en la sangre de la madre los cromosomas del niño para estar seguros de que el niño está bien en caso de que no hubiera tenido estas técnicas antes.
Analizamos 14.000 mutaciones. Esto es tanto el padre como la madre, los futuros padre o madre. Y entonces lo que tratamos de ver aquí, si hay alguna mutación recesiva o ligada al cromosoma X que sea compartida por la pareja. Porque si comparten una de cada 4 niños va a nacer con esta enfermedad y va a morir por ella. Entonces, tratamos de estar seguros de que no comparten, y si comparten, cuando ya analicemos el embrión, poder estar seguros si el embrión está afectado. Carlos, es un proceso milimetrado. O sea, la naturaleza eso lo hacía a ciegas antes. ¿Tú entiendes que haya gente que se pueda sentir un poco incómoda con esto? La naturaleza, queramos o no, no es perfecta. Claro. Para eso estamos los médicos. Entonces, esto es un paso más en la prevención de enfermedades, tanto cromosómicas como genéticas, y eso es lo que hacemos los médicos. Claro, pero está la palabra esta, eugenesia, que tiene unas connotaciones negativas, pero es una eugenesia positiva lo que estáis planteando quizás. Claro, estamos tratando de evitar que un niño nazca enfermo, y para eso nos remitimos a los problemas en los padres, las mutaciones en los padres o incluso en el embrión antes de colocarlo. Y con eso lo que pretendemos es lo que todos los padres quieren, tener un hijo sano, un hijo que no tenga una enfermedad que les va a causar un desastre a todos. ¿Y tú crees que en el futuro incluso los padres que no tengan problemas de fertilidad pueden utilizar este proceso para asegurarse la calidad genética de sus hijos? Claro que sí. ¿Por qué vamos todos a tener nuestros hijos los partos a los hospitales? Porque queremos que esa parte sea muy bien cuidada y que los niños nazcan en buenas condiciones, que la mujer no se muera y que los niños estén bien. ¿Por qué no, si prestamos tanto atención a esa parte, por qué no prestar atención a la concepción, al momento donde se crea el embrión, donde se crea el feto de verdad, donde se comienza el embarazo? Si en ese momento sabemos que el niño está bien, lo que viene después va a ser bueno. Claro, o sea, incluso sin tener problemas, no dejarlo a la aleatoriedad de la naturaleza, sino dirigirlo desde un principio. ¿Por qué no? La maternidad, los primeros meses, Pau tiene 4 meses y ha sido mucho más dura de lo que me imaginaba, porque se habla mucho del parto, del embarazo, pero casi no se habla del posparto. No descansas nunca, das el pecho como siempre al principio. No tienes tiempo para nada, estás como un poco estresada, ¿no? No te imaginas tanto trabajo. Te imaginas que estás con el peque, pues que vas al parque, que estás con él, que juegas, como las cosas bonitas, ¿no? De repente desapareces un poco tú y toda tu vida se centra como en él. La parte buena. Bueno, la parte buena es Pau. Pasarte todo el rato mirándolo, ¿no? Porque al final es por esto que no tienes tiempo, porque estás todo el rato mirándole. Te enseña a amar de una manera que yo no sabía que existía. Te liga a una persona por el resto de tu vida de una manera muy bonita. Te enseña que eres más fuerte de lo que podías llegar a imaginar. Y no sé, es que la parte buena es todo lo demás.